Buen día, mis hermanos. Qué gusto saludarles en esta mañana. Les estamos saludando desde aquí de Honduras. Es un gusto para nosotros. Mical y yo les enviamos un saludo muy especial a la distancia. El apóstol Pablo escribió una carta muy especial estando preso en Roma. Esta carta es la epístola a los filipenses que pues ustedes ya conocen. El apóstol Pablo abre esta carta hablando de las bendiciones espirituales que el creyente tiene en Cristo. Esta es la carta de la riqueza en Cristo. Esta carta de Pablo nos lleva con una teología profunda a los lugares celestiales con Cristo allá en gloria. Estas bendiciones espirituales en Cristo vienen porque el Señor nos predestinó, el Señor nos adoptó como hijos, el Señor nos redimió con su sangre, el Señor perdonó nuestros pecados y el Señor nos dio a conocer, dice Pablo, el misterio de su voluntad. Pablo abre esta carta con 3 capítulos sumamente teológicos. Como les decía, estos capítulos nos llevan a los lugares celestiales con Cristo. Y Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y Pablo habla de este propósito eterno de Dios en Cristo Jesús para que los gentiles sean coherederos de la promesa y miembros y copartícipes del cuerpo por medio del Evangelio. Pablo habla también de que la salvación de los gentiles es por gracia, al igual que la salvación de los judíos. Y Pablo termina esta sección de los 3 primeros capítulos haciendo varias oraciones por los creyentes para que el Dios, dice él, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está hablando de cosas que están ocurriendo posicionalmente en el cielo con Cristo Jesús. Pero los capítulos 4 al 6, Pablo tiene una teología terrestre, una teología que ocurre aquí en el día a día, en el día a día de cada creyente. Mientras que los primeros 3 capítulos son sumamente teológicos, los otros 3 capítulos del 4 al 6 son sumamente prácticos y Pablo abre estos capítulos diciendo: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y Pablo habla de guardar la unidad del Espíritu. Pablo habla de no dejarse llevar por el pecado. Pablo habla de ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pablo dice: amen a vuestras esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia, y esposas amen a sus maridos, estén sujetas a sus maridos como el Señor. Hijos, obedezcan el Señor a sus padres. Y esta parte es sumamente práctica de la carta. Pero Pablo aquí nos está enseñando cómo podemos vivir estas realidades que ya se efectuaron en la mente de Dios, estas realidades que ya se efectuaron en nuestra vida eh, cristiana, ya se efectuaron estas verdades de haber sido adoptados, de haber sido reconciliados, estas realidades de haber sido justificados, de haber sido redimidos. Estas verdades, dice el apóstol Pablo, ya se efectuaron, pero todavía ustedes están en la tierra y tienen que poner en práctica todas estas verdades. Pero es interesante cómo Pablo va a terminar esta carta. Y ahí me quiero centrar en este tiempo, cómo el apóstol Pablo termina esta carta. Esta es una de las cartas del apóstol Pablo más profundamente teológicas. Esta carta, aparte de Romanos y aparte de la carta a los Hebreos, es una carta con un peso para la iglesia sumamente profundo. Y la pregunta es, ¿cómo Pablo termina esta carta? ¿Qué es lo que Pablo quiere decirles al finalizar esta carta tan importante para una audiencia tan importante como eran los efesios? Recuerden un poco el contexto de la carta. Éfeso era una de las ciudades más grandes en el tiempo de Pablo y era una de las ciudades que tenía las 7 maravillas, una de las grandes maravillas del mundo antiguo conocido.
Es como que digamos hoy una de las 7 maravillas modernas. Un escritor decía que lo más hermoso que el sol miraba cuando pasaba por el cielo era la ciudad de Éfeso y el templo de Diana. Ustedes saben que en Éfeso estaba el templo a la diosa Diana, un templo majestuoso, era una maravilla arquitectónica, y en ese contexto se daba mucha idolatría, se daba mucho paganismo, se daba mucha brujería, se daba mucho satanismo, y en ese contexto es que Pablo les escribe a estos hermanos. Entonces, ¿cómo Pablo va a terminar esta carta tan importante? ¿Cuál es el llamado del apóstol Pablo? Y en eso quiero que nos centremos en estos minutos que me restan. Así que les voy a invitar a que vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante al 18. Efesios capítulo 6, 10 al 18 en adelante. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así es como Pablo va finalizando esta carta que tiene un peso tan profundo en la vida de una región tan grande como lo es Éfeso. Era un puerto, era una ciudad grande, era una ciudad donde habían muchas tribus, muchas naciones se juntaban, era una ciudad cosmopolita. Y Pablo va a terminar esta carta hablando de la realidad de la batalla espiritual. Pablo va a hablar de esta realidad y lo va a hacer por un lenguaje un tanto militar. Y quiero que veamos 3 cosas o 3 realidades que Pablo tiene en mente aquí al escribir lo que acabamos de leer. Número 1, Pablo tiene en mente la realidad de la batalla. Hermanos, la realidad de la batalla. No voy a describir en este video los elementos como los describe el apóstol Pablo, sino que voy a dar un panorama general sobre esta batalla que Pablo está hablando, que está ocurriendo en la vida del creyente. Y en primer lugar, Pablo habla de la realidad de la batalla. Cuando Pablo escribe esta carta, hermanos, Pablo se encuentra preso en la ciudad de Roma, y Pablo escribe esta carta, y Pablo está seguramente custodiado por 2 o 4 soldados romanos, ¿verdad? Estos soldados romanos se colocaban en la puerta de la entrada de la cárcel donde estaba el preso, o si no, estos soldados muchas veces, dependiendo de la peligrosidad del que estaba sentenciado o del que estaba encarcelado, muchas veces ataban al soldado romano junto con el preso. Pablo es iluminado por el Espíritu Santo, y Pablo ve al soldado romano y él piensa en la batalla que está librando el creyente, y Pablo se inspira quizás en estos elementos que ve en los soldados romanos, como ser la coraza que ellos llevaban, el casco que ellos llevaban, el cinto que ellos llevaban. Y Pablo, ¿verdad? Describe con algo físico, como que él está viendo ahí a los soldados, describe con algo físico lo que ocurre en el ámbito espiritual. Pablo lo va a describir y Pablo va a hablar de eso, ya lo leímos. Pablo utiliza un lenguaje militar en diferentes contextos. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:3,
Pablo dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice más adelante, ninguno que milita, con términos militares, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Pablo tiene muy en mente esta idea de que la vida cristiana es una batalla, de la realidad de la batalla. Pablo tiene muy en mente que esta idea de que la vida cristiana en realidad es una batalla eh, es una batalla del bien y del mal. Tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en 2 Corintios 10, 4 al 8, Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo tiene en mente este lenguaje militar. ¿Y qué es lo que estas armas aniquilan? Bueno, estas armas aniquilan argumentos, altivez que se levanten contra el conocimiento de Cristo. Y estas son filosofías humanas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Pablo entonces tiene en mente la realidad de la batalla. Y toma Pablo muy presente que la vida cristiana, hermanos, es una batalla. La vida cristiana es una batalla a muerte contra el enemigo de nuestras almas. Si el apóstol Pablo no pensara que esta vida cristiana es una batalla, él no hubiera escrito estas cosas así como lo escribiría un soldado, como lo describiría un soldado militar. Pablo tiene en mente entonces, uno, la realidad de la batalla. Número dos, Pablo tiene en mente la realidad del soldado en la batalla. Fíjense bien porque ustedes han visto a un soldado, el soldado, si ustedes lo ven, el soldado siempre anda bien, bien limpio, anda bien ordenado su traje, anda bien ordenado su equipo, anda bien, bien puesto su gorro, bien, anda puesto todos sus elementos. Pero ustedes han visto a un soldado en la guerra, por lo menos lo hemos visto en los documentales o en las películas, hemos visto que los soldados ya no andan tan limpios, ya no andan tan bien vestidos, los soldados andan heridos, los soldados andan sangrando, los soldados están malolientes, los soldados por lo férreo que es la batalla, los soldados muchas veces están en el campo de batalla heridos, golpeados y esta es la imagen que Pablo presenta de la batalla. Ahora, ¿cuál es la realidad en nuestro contexto? La realidad en nuestro contexto, hermanos, es que el creyente moderno, el creyente de hoy, no cree que cuando entra al cristianismo entra a un campo de batalla. Ser creyente hoy en día, hermanos, está hasta de moda ser creyente, ¿verdad? Está estas alabanzas bonitas, está este escenario bonito, ir a la iglesia el domingo, ver a los amigos el domingo, ir a comer con los amigos de la iglesia el domingo, ir a la iglesia con un hermoso vestón, con una hermosa camisa, ¿verdad? Y por ahí el predicador predica un sermón de automotivación, cómo ser feliz en 2 meses, cómo ser millonario en 3 meses. Si recibes a Cristo se acaban tus problemas, si vienes a Cristo ya no te vas a enfermar. Eso es lo que el cristianismo posmoderno está abrazando hoy en día. Pero la perspectiva de Pablo es totalmente diferente. Pablo nos está diciendo, el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos míos, esto es una batalla y tienen ustedes que fortalecerse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Vístanse, dice el apóstol Pablo, de toda la armadura de Dios. Pablo está proponiendo que esto es una guerra espiritual. Esto no es algo fácil, esto eh, 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 no es algo que sucede un momento, sino que el creyente entra, cuando el creyente recibe a Jesucristo como su Salvador, el creyente entra en una lucha contra un enemigo que levanta su bandera y este enemigo es Satanás. Este cristianismo postmoderno, hermanos, no tiene nada que ver con el con el cristianismo que Pablo describe aquí en los versículos del capítulo 6 del libro de Efesios. El soldado que Pablo describe es un soldado, hermanos, que sufre penalidades, es un soldado que se arriesga por su maestro, por su Señor,
por esa posición espiritual que ahora tiene en Cristo, el soldado tiene que estar luchando con toda la armadura de Dios. El soldado que Pablo describe aquí, hermanos, es el que siempre está en pie luchando, porque sabe que él está en la mira de cualquier enemigo y este enemigo es capaz de, a- a- de estorbarlo, es capaz de herirlo y es capaz de darle de baja en la vida cristiana. Así que el apóstol Pablo está recordándonos aquí que nosotros estamos en una guerra, nos está recordando de la realidad de la batalla y nos está recordando la realidad del soldado en la batalla. No es que somos soldados que nos quedamos ahí en el cuartel bien vestidos, bien limpios, sino el soldado que sale a la guerra, que desde el momento que Cristo entra a su vida, él ha cambiado de dueño, ahora milita para el ejército del cielo. Y hermanos, muchos creyentes viven, o muchas veces como creyentes vivimos como que si la guerra cristiana se acabó, como si la guerra espiritual se terminó, como si el diablo y sus huestes espirituales de maldad han firmado un contrato un acuerdo de paz con Dios. Y eso no es así, hermano. La batalla, la guerra espiritual es real. Y por otro lado, hermanos, están también los creyentes que están luchando esta batalla espiritual de manera equivocada. Déjenme decirles por qué. Hay creyentes que luchan de esta batalla de forma equivocada porque viven atando a Satanás, viven echando fuera demonios, viven desatando, viven reprendiendo espíritus, pero cuando vamos a la palabra del Señor, Dios nos manda a que solamente nos coloquemos la armadura que Él nos ha dejado para que nosotros podamos ser más que vencedores. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. En ningún lugar se nos manda en la Biblia a atar a Satanás o reprender a Satanás o sacar demonios. No, hermano, se nos llama a someternos a Dios, ponernos la coraza de la armadura de Dios y estar firmes. No se trata de andar reprendiendo demonios y atando demonios, se trata de hacer lo que Dios dice en su palabra. No sé si ustedes recuerdan en Judas, capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio contra el diablo, sino que dijo que el Señor te reprenda. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos, para proferir juicio contra Satanás? El llamado que Pablo nos hace es, usen la armadura de Dios, pónganse la armadura de Dios, echen mano de toda la armadura de Dios. Entonces Pablo está describiendo aquí, en primer lugar, la realidad de la batalla. Es una batalla real. Es una batalla real. Número dos, la realidad del soldado en la batalla. El soldado está en el campo de guerra. Y si tú eres creyente, hermano, tú estás en el campo de batalla. Y si tú estás hoy en el campo de batalla y estás escondido por ahí sin luchar, tarde o temprano el enemigo te va a destruir. Y número tres, Pablo describe la realidad de la batalla en el día a día. La realidad de la batalla en el día a día. Ah, hace poco vimos con Micaela una película que se llama La caída del halcón negro. No sé si ustedes la miraron por ahí, pero es una película del 2002 por ahí. Y esta película ilustra algo muy importante. Eh, Resulta que un grupo de soldados estadounidenses son llamados para una misión de 30 minutos. Ellos van a salir de su cuartel ahí y van a ir a, a capturar a unos insurgentes etíopes que, que, tienen información que el ejército estadounidense necesita. Entonces vienen los soldados y les dicen, bueno, van a ir a una misión y van a salir por 30 minutos. La misión solamente es de 30 minutos. Ustedes capturan a estas personas y luego regresan con ellas. Los soldados dicen, bueno, si solo son 30 minutos, no necesitamos el equipo de protección para los ojos. Si es una misión de 30 minutos, no necesitamos un chaleco antibalas,
no necesitamos visión nocturna, no necesitamos nada de eso. Al final, esos 30 minutos se convirtieron en un día y medio. Ese día y toda la noche estuvieron batallando para poder cumplir la misión. Pero ¿qué pasó? Muchos de ellos murieron porque no llevaron todo el equipo que necesitaban, porque se confiaron en que la batalla duraría solamente media hora y esa batalla duró casi 12 horas. Al final, pues esta operación se convirtió en toda la noche casi. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos entender que como creyentes luchamos en el día a día, luchamos todos los días. Todos los días el diablo está atacando nuestra mente con pensamientos pecaminosos. Todos los días nuestro enemigo está atacando nuestro corazón con ideas, con pensamientos, como dice Pablo, con todos estos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Debemos entender algo, que estamos luchando de parte de la victoria, estamos del lado de la victoria, sí, Cristo ya pagó y ya ganó la victoria por nosotros. No estamos luchando del lado perdedor, estamos luchando del lado ganador, ¿verdad? Cristo ya ganó la victoria, pero en este mundo va a continuar la batalla, en este mundo va a seguir la batalla. Estamos del lado ganador, Cristo ya venció, pero nosotros tenemos que salir a luchar todos los días porque en este mundo vamos a vivir, qué sé yo, 80 o 90 años. Esos 80 o 90 años que vivamos, si es que llegamos a viejos, van a ser 80 años de lucha, van a ser día a día luchando. Pero hermanos, recuerden que luchamos del lado de la victoria, del lado de Cristo. Pero la otra verdad es que tenemos que salir a luchar todos los días. Recuerden lo que Jehová le dijo a Josué. Miren lo que Jehová le dijo a Josué. Yo te he entregado a ti toda la tierra prometida y todas las naciones que están en esa tierra. Estas naciones están en tu mano, le dijo a Josué. Esfuérzate, sé valiente. Solo debes ir, porque la victoria, le dijo, está segura. Pero ¿qué tenía que hacer Josué? Josué tenía que guiar a ese pueblo e ir a luchar. El hecho de que Dios haya ganado la victoria no significa que nosotros no debemos salir a la batalla. Debemos salir a la batalla todos los días y esto es lo que Pablo tiene en mente. Pablo tiene en mente la realidad de la batalla. Hermanos, la lucha espiritual es seria, la lucha espiritual es verdadera, no es, no es una utopía, no es una mentira, no es una fábula. La lucha espiritual es seria, el enemigo está en contra de ti cuando tú estás trabajando por la obra del Señor. El enemigo está en contra del pastor, el enemigo está en contra de los líderes de la iglesia, el enemigo está en contra de los miembros de la iglesia, el enemigo está en contra de todo aquello que esté haciendo la obra del Señor. Entonces Pablo tiene en mente esta realidad de la batalla. Pablo tiene en mente la realidad del soldado en la batalla. Hermano querido, Dios te está llamando a que te pongas todos los elementos de la armadura de Dios. Repito, Dios te está llamando a que te pongas todos los elementos de la armadura de Dios. Y fíjense cómo Pablo termina, orando en todo tiempo. Esta, hermanos, es la clave. Orando en todo tiempo, que tu mente siempre esté en comunicación con Dios. Porque si no, los dardos de fuego del maligno van a venir a tu mente y van a encontrar espacio para destruirte. Hermano querido, también Pablo está hablando de la realidad del soldado en la batalla. Tú eres un soldado de Cristo y militas para el ejército de Cristo. Y Pablo dice en tercer lugar, esta batalla es día a día. Queridos hermanos, esta lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que tomar toda la armadura de Dios y no describir la armadura, lo que cada parte de los elementos de la armadura significa. Pero a grandes rasgos, mis hermanos, quiero decirles que el Señor desea que nosotros luchemos todos los días, que avancemos de parte de la victoria, pero que salgamos a la guerra, a pelear todos los días, a pelear esas almas que se pierden,
a pelear por la santidad de nuestra familia, de nosotros mismos, que salgamos a luchar como hijos de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado y que nos ayude, Señor, para que juntos podamos tomar la armadura de Dios y poder estar firmes en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes y estar de pie ante la batalla que se avecina. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.